El misterioso caso de los hermanos Soder, su extraña desaparición durante un incendio. En 1945, en Estados Unidos, 5 hermanos no volvieron a ser vistos después de un incendio que afectó a la casa donde vivían. El inmigrante italiano George Soder, quien había nacido a principios del siglo XX en Cerdeña, había emigrado en su adolescencia a los Estados Unidos junto a su hermano en busca de mejores perspectivas de vida. Una vez en suelo americano, no tardó en encontrar trabajo y en casarse con Jenny Cipriani, quien al igual que él también había nacido en el país de la bota, y había llegado a Norteamérica siendo una niña. El matrimonio, que ya había americanizado el apellido Soder, se avecinó en la localidad de Fayetteville, en Virginia Occidental, en una pequeña pero bullente colonia de italoamericanos. En ese mismo lugar criaron a sus 10 hijos. En la Nochebuena de 1945, se desataría la tragedia que cambiaría para siempre el destino de la familia Soder. Ese día y a esa hora, en la planta baja de la casa dormía plácidamente el matrimonio, junto a la pequeña Silvia, John Mary y Jorge, mientras que Mauricio, Marta, Luis, Jenny y Betty Soder lo hacían en el segundo piso de la vivienda. El único que faltaba era un hijo, quien por esa época se encontraba alistado en el ejército. Cerca de la 1:30 de la madrugada sonó el teléfono, lo que obligó a Jenny Soder a levantarse de la cama para responder el llamado. Pero resultó ser una equivocación. Cuando la mujer echó un vistazo a la casa se dio cuenta de 2 cosas. Las luces de las escaleras estaban prendidas y la puerta principal no estaba cerrada con llave. Por lo que se limitó a cerrar la puerta, suponiendo que sus hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Tras volver a acostarse, y mientras trataba de conciliar el sueño, Jenny escuchó un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo en el piso superior. A los pocos minutos después notó un inconfundible olor a humo. El matrimonio salió de inmediato de su dormitorio y se encontró con un espectáculo inquietante. El vestíbulo estaba lleno de humo y las llamas comenzaban a cebarse con las escaleras que llevaban al segundo piso de la casa. Ambos gritaron tratando de avisar a los 5 niños que dormían arriba, pero no obtuvieron respuesta, por lo que abandonaron el inmueble pensando que a lo mejor los infantes ya habían salido. Pero estos no estaban fuera. George Soder trató de llamar a los bomberos por teléfono, pero la línea telefónica estaba cortada. Posteriormente intentó llegar a las habitaciones del segundo piso a través de las ventanas con una escalera que había tras la casa. Pero misteriosamente, la escalera no estaba donde la habían dejado. También intentó arrancar alguno de los camiones de su empresa de transporte de carbón para secarlo a la casa y que los niños pudieran saltar, pero ninguno de los vehículos funcionó. Los bomberos, pese al llamado de los vecinos, solo llegaron al lugar cerca de las 8 de la mañana, cuando la casa ya había quedado reducida a cenizas. Todos supieron que los 5 hijos del matrimonio Soder que estaban en la planta alta de la vivienda habían perecido asfixiados o carbonizados. Pero lo increíble es que tras revisar los escombros quemados de la casa, no se encontraron los más mínimos restos de los cadáveres. Para agregar mayor desconcierto a la situación, la policía indicó a un cortocircuito eléctrico como causa del siniestro, algo que fue desmentido por la familia Soder, que aseguró que mientras el incendio consumía la casa, varias luces seguían encendidas. Además, el mismo señor Soder había hecho revisar semanas atrás la instalación eléctrica de la vivienda, la cual se encontraba en perfecto estado. Una semana más tarde la justicia declaró oficialmente muertos a Mauricio, Marta, Luis, Jenny y Betty Soder. Y el forense, que no vio ni el más mínimo rastro de los cuerpos de los niños, expidió los correspondientes certificados de defunción. Pero los inconsolables padres estaban convencidos que la ausencia de restos y el hecho de que la línea telefónica había sido cortada significaba una sola cosa. Sus 5 hijos habían sido secuestrados y el fuego no había sido más que una distracción para hacerles creer a todos que los niños habían fallecido. Los Soder también recordaron algunos extraños hechos acaecidos antes del domingo siniestro. Meses antes, un vecino había ofrecido a los Soder un seguro de vida para toda la familia. Pero la negativa de George Soder, un conocido antifascista que había criticado públicamente al dictador italiano Benito Mussolini en el pasado, a contratar el seguro había devenido en una discusión en la que el vendedor le había dicho literalmente:
Su casa se convertirá en humo y sus hijos serán destruidos. Y usted pagará por sus sucias opiniones sobre Mussolini. Además, unos días antes de Navidad los hijos mayores de la familia Soder habían visto a un hombre desconocido que, dentro de un auto estacionado al otro lado de la calle, parecía vigilar a los hermanos más pequeños cuando iban camino del colegio. Los Soder intentaron en vano que la policía y el FBI abriesen una investigación sobre el caso, intentando ellos mismos buscar pistas sobre el posible paradero de sus hijos. Dieron con 3 testigos que aseguraban haber visto a los 5 niños después del incendio. Una mujer de Fayetteville que los vio en un coche durante la misma noche del incendio. La camarera de un bar de carretera a 50 millas de su casa, que afirmó haberlos visto acompañados de varios hombres a la mañana siguiente al fuego. Y la recepcionista de un motel en Charleston, Carolina del Sur, que afirmó que los niños se habían alojado en su establecimiento una semana después del incendio, acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que hablaban italiano, quienes viajaban en un automóvil con matrícula de Florida y se mostraron en extremo reservados y recelosos, impidiéndole hablar con los pequeños. Además, un conductor de autobús que pasó por delante de la casa de los Soder durante la noche del incendio afirmó haber visto lo que parecían bolas de fuego, lanzadas contra el tejado de la vivienda. Los Soder, tras entrevistarlo, concluyeron que se trataba de algún artefacto incendiario y que ese fue el ruido sordo que había escuchado Jenny antes que se desatara el siniestro. Los Soder también contrataron a un detective privado para buscar otras pistas. El investigador descubrió algunos hechos curiosos, como, por ejemplo, que el mismo vendedor de seguros que había discutido con George Soder formaba parte del comité que había declarado muertos a los niños. Los Soder, ya al borde de la desesperación, llegaron a ofrecer una recompensa por cualquier noticia que condujera al hallazgo de los pequeños, pero todo fue inútil. No volvieron a saber nada sobre sus 5 hijos. Tendría que llegar el año 1968 para que el caso sumara otra misteriosa arista. A la casa de la familia Soder, a nombre de Jenny Soder, llegó una carta que contenía una fotografía de un joven veinteañero moreno y de ojos oscuros, que en su parte posterior, la cual decía: Luis Soder. Las autoridades opinaron que aquello era una broma de mal gusto. Pero los Soder creyeron que aquel podía ser de verdad su hijo Luis, uno de los 5 desaparecidos, y enviaron a un detective a Kentucky, donde había sido sellada la carta, pero no se obtuvieron resultados. El joven de aspecto italiano de la fotografía jamás pudo ser identificado. Los Soder siempre creyeron que sus hijos habían sido víctimas de una red de adopciones ilegales. Jorge Soder, después de muchos años de incertidumbre y sufrimiento, fallecería en 1969 al año siguiente de que llegara a su casa la misteriosa fotografía de su supuesto hijo Luis. Su esposa Jenny moriría 20 años más tarde, en 1989. Sus hijos y nietos continuaron la búsqueda emprendida por el matrimonio, pero sin éxito.